Un manómetro de mercurio con una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico, o sea, este fluido, es conectado a un ducto de aire para medir su presión interior. La diferencia en los niveles del manómetro es de 15 milímetros y la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Juzgando la figura 329, determine si la presión en el ducto está por encima o por debajo de la presión atmosférica. También determine la presión absoluta dentro del ducto. Entonces comenzamos este ejercicio primero que todo postulando las ecuaciones manométricas que están relacionadas a este fenómeno que se ve en pantalla. Y una vez sobre este marco podemos tomar decisiones de juicios y posteriormente definir la presión absoluta en función de la presión manométrica. Inicialmente consideremos que, como estamos hablando de una sustancia que está fluyendo sobre el ducto gaseosa, la presión no va a sentir variaciones significativas con respecto a la altitud. O sea que yo puedo perfectamente trasladar esta magnitud de presión a este punto sin ningún inconveniente. Entonces, llamando a este punto 1 y a este punto de aquí 2 como tal, y considerando evidentemente esta diferencia entre estos niveles, vamos a postular, teniendo en cuenta que el marco de referencia es positivo hacia abajo, para el caso de este punto que se ve aquí, hay que entender algo, ¿no? La presión del aire, cuando fluye por este, digamos que por este compartimiento, un caudal de esa sustancia, cuando ella se introduce por este orificio, este valor de presión, o bueno, esa fuerza intensificada por unidad de área, hace que todo este manómetro fluya como tal su fluido manométrico desde esta posición hacia arriba, ¿no? Entonces, precisamente porque es de aquí donde comienza ese fenómeno de las diferencias de elevación, es donde coloco el marco de referencia inercial, que voy a colocar aquí en Z. Entonces, quiero ir al punto 2 partiendo del punto 1, considerando que voy a tener que ascender con respecto a este marco de referencia inercial. Entonces, digamos que ese ascenso en la elevación produce una disminución en la presión. Por lo cual, tenemos que anteponer este signo negativo multiplicado por la densidad del fluido que estamos analizando a lo largo de este recorrido manométrico, por la gravedad y la altura que hay entre los puntos 1 y 2. Este fluido es mercurio, pues voy a tomar el símbolo de su elemento químico en la tabla periódica para diferenciarlo. Si por tal razón vemos que este se encuentra aquí abierto a la atmósfera, vemos también que si este tubo está abierto, la presión en el punto 2 también es la presión atmosférica, ¿no? Por lo cual, para estudios de manometría se asume que es 0 para el cálculo de la ecuación manométrica. Hay que aclarar eso. Entonces, pues aquí podemos también asumir lo que iniciamos conversando en el inicio de este video, donde la presión 1 era la misma presión desconocida. Entonces, si yo reemplazo todos estos parámetros en esta ecuación de aquí, pues vamos a ver que entonces 0 menos la presión 1 es igual al negativo del producto de la densidad del fluido, que en este caso es mercurio, por la gravedad y la altura que hay entre el punto 1 y 2. Estos negativos se cancelarían, dado que este 0 pues aquí también está de más. Entonces me queda que la presión como tal en P, recuerden que P1 es igual a P como tal, esta que está acá. Nos quedará igual entonces a la densidad del mercurio por la gravedad, por la altura que hay entre 1 y 2. Al reemplazar entonces todos los parámetros que nos ofrecen dentro del enunciado del problema, notamos que la presión que va a haber en el interior del ducto sería igual entonces a 13.600 kilogramos por metro cúbico, son multiplicados por la gravedad, que son tomadas como 9.81 metros por segundo cuadrado, y por la elevación que tenemos allí. Esa elevación, pues si son 15 milímetros, hay que tener en cuenta que pues si yo quiero pasar esto a metros, un metro tiene 1000 milímetros, ¿no? Entonces yo puedo cancelar esto directamente y aquí pues simplificar este dato como 15 por 10 a la menos 3 metros. Es exactamente lo mismo que colocar 15 dividido entre 1000. Me va a dar el mismo valor numérico. Entonces yo aquí reemplazo 15 por 10 a la menos 3 metros, como tal, ya reemplazados, y me da que aproximadamente la presión que tengo en el interior del ducto es de 2001.24 pascales. O bueno, si yo lo paso en el sentido estricto a unidades que estén hablando de kilopascales, esto me va a quedar cercano a 2.00124 kilopascales. El enunciado del problema me dice que la presión atmosférica son 100 kilopascales. Quiere decir de que esta presión que va por el interior de la tubería es mucho menor que la que existe pues en la parte atmosférica, ¿no? Entonces, si yo quisiera calcular en ese sentido la presión absoluta, que es lo que me piden en el inciso B, no es más que a la presión como tal que tengo en el interior,
le sumo la presión atmosférica. Entonces aquí la presión absoluta que voy a tener ahí será igual a 100 kilopascales sumados a 2.00124 kilopascales. Esto me da cerca de, como presión absoluta, 102.00124 kilopascales. Y de esta manera resuelvo este ejercicio relacionado a la manometría de un ducto que se desea conocer la presión en el interior del mismo, teniendo en cuenta un manómetro diferencial en U y pues unos datos adicionales de las propiedades termofísicas del fluido y las diferencias de elevación. No olvides suscribirte y darle like.